Adela, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estás tú? A tus órdenes. ¿Cómo llegan a la cifra 83,000 ejecuciones? Fíjate que cuando empezamos a hacer el conteo de las ejecuciones en el país, cuando precisamente la violencia empieza a subir de tono y crece en sangre, nosotros nos dimos cuenta que las cifras oficiales no eran reales. Básicamente porque no era lo que estaba reflejando muchos medios de comunicación, sobre todo en la frontera norte de México con los Estados Unidos, y también porque había otras entidades como el INEGI o como el Sistema Nacional de Seguridad que tampoco coincidían con las cifras que presentaba la PGR o que presentaba el gobierno. Entonces nosotros decidimos hacer una metodología, precisamente como dijiste tú al inicio de tu comentario tan generoso hacia el reportaje de Rosario y de Enrique, a partir de ver no solamente las cifras oficiales, sino también las que se reportan en los medios. En los periódicos todos los días, desafortunadamente, damos cuenta de las personas que son encontradas sin vida en las calles de nuestros municipios, de nuestros estados. Entonces también eso es una estadística que se va construyendo y que va quedando impresa. Entonces, a partir de todas estas cifras, de todas estas acumulación de datos, es como llegamos a esa cantidad, que es coincidente con la del INEGI, no así con la del Sistema Nacional de Seguridad, que tiene más o menos unos 64,000 ejecutados registrados, ¿no? Ahora, estamos, Adela Navarro, como dices, en la compilación de informaciones que están en diferentes fuentes de información, básicamente, como dijiste, el Sistema Nacional de Información, pero no es suficiente porque tienes también lo que registran las procuradurías de los estados, lo que registran las Secretarías de Seguridad Pública de los estados de la República, lo que acabas de mencionar, la revisión hemerográfica de los estados del país y también informaciones de organismos que no son gubernamentales y que también a su vez han hecho algún tipo de recopilación de informaciones para saber de qué tamaño ha sido todo esto. Así, y sabes que también tenemos otro problema en el sistema mexicano, que únicamente reconocen al momento por arma de fuego y por arma blanca. Y todo el resto, las personas que desafortunadamente mueren torturadas o que mueren cuando fueron enterradas en una narcofosa o que mueren colgados, están en otros. O sea, no tienen una categoría para estos actos tan cruentos, tan terribles que están sucediendo en el país producto del crimen organizado en México, ¿no? Esa es una parte, Adela, que estremece muchísimo. Lo vi también en los reportes anteriores que, bueno, no es la primera vez que presentan un estudio como este, comentamos la vez anterior también y recuerdo, ahora que lo mencionas, lo recuerdo, que también lo comentamos en su momento, este tema de la clasificación, ubicar, digamos, en casillas, al final de cuentas, pues tiene que haber una contabilidad y se ubican las personas que fallecieron en diferentes clasificaciones. Efectivamente, hay muertos por ejecución, hay muertos por enfrentamiento, hay muertos en una casilla que dice otros, y ahí cabe ¿qué, Adela? Ahí caben todos esos que todos los demás, ¿no? Ahí caben todos los demás, pero es una cifra importante. Con arma blanca o con arma de fuego, pero que evidentemente son producto de esta guerra contra el crimen organizado, como son los que ahorcan, los que ahogan, los que entierran, los que matan a palazos, como terriblemente sucedió con muchos migrantes. Recientemente se descubrió otro narcofoso en Chihuahua. Todos ellos van a parar a esa casilla, ¿no? En total, en los 6 años del presidente Felipe Calderón, entre homicidios dolosos y homicidios culposos, hubo 203,690 personas que murieron, que perdieron la vida, ¿no? De esos, 83,000 nosotros los clasificamos, y así están clasificados en algunas otras instancias, como producto del crimen organizado, por estas características que ya comentamos, ¿no? Y hay otra casilla que es sin datos, que no sé si es peor que otros. Sin datos y otros. Sin datos y otros son 125,090 homicidios. La suma de son 125,000. Sin datos y otros 125,000 cadáveres. ¡Qué locura!
Así es, así es. Pues es parte precisamente del drama, porque efectivamente estamos frente a un sistema, por lo pronto, de justicia colapsado que no ha sido, desde luego, capaz de procesar judicialmente cada uno de estos asesinatos, independientemente de quién es la persona que perdió la vida y cuál es la circunstancia en la cual murió, siendo o no un delincuente, siendo o no partícipe de algún tipo de situación criminal. Desde luego que cada uno de estos casos en un país civilizado debería haber tenido un proceso judicial que desde luego no existe, no existió y no sabemos si puede existir una vez sumada la cantidad de casos como lo que estamos aquí mencionando. Exactamente, ese es el nivel de impunidad que tenemos en el país, que no lo conocemos, porque, por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad dice que se levantaron un promedio de 100,000 actas por homicidio, 100,000 denuncias por homicidio, nada más. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Y además de esas 100,000, ¿cuántas están resueltas? ¿Cuál es nuestro nivel de impunidad? Exactamente. Hay una parte del reportaje que titularon El presidente de las 83,000 ejecuciones, que habla de los carteles, de los cartelitos. 31 cartelitos es uno de los subtítulos, digamos, de esta revisión que hacen ustedes. ¿A qué se refieren? Cuando Felipe Calderón tomó posesión, había contabilizadas en el país 7 organizaciones criminales, aceptadas oficialmente tanto por nuestro gobierno como por el gobierno de los Estados Unidos, que ya ves que han tenido ahí similitudes en su lucha contra este fenómeno. A partir de ese momento, cuando inicia la estrategia del presidente Calderón de sacar al ejército a las calles y detener a los dirigencias de estas organizaciones criminales, y siendo esa la única estrategia, no hay nada más que la acompañe para someter el fenómeno, empiezan a dividirse las organizaciones criminales. Células se escinden del cártel de Sinaloa, por ejemplo, o del cártel de Arellano Félix, y crean otra célula criminal ya independiente. Entonces esto es como una poda, ¿no? Entonces fueron creciendo las organizaciones criminales hasta llegar al día de hoy, donde se contabilizan, y esto es, Carmen, oficialmente 31 células delictivas en el país. Se multiplicaron en estos 31 cartelitos, como dice el propio texto, y están ustedes también en esta revisión nacional, porque al final ustedes están ofreciendo un mapa nacional de lo que ha ocurrido. Estamos viendo cómo es en Chihuahua, en Sinaloa, en Guerrero, en donde el mayor número de asesinatos registrados. Sí, las zonas más difíciles para recibir, que no es una novedad, lo has visto el éxodo en esos estados, en el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa, sí. Y últimamente Guerrero, terrible la situación en Guerrero, y nosotros en Baja California estamos en el 5º sitio, ¿no? Y es precisamente los territorios que estas células o estos cárteles del narcotráfico se están disputando. Y el consecuente efecto cucaracha, que también es descrito en este reportaje. Así es, como los vas llevando de un lugar a otro por la persecución o por estrategias pues que no son integrales, ¿no? Pues Adela Navarro, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros los ejes principales de esta investigación del Semanario Z y del trabajo de nuestros colegas Enrique Mendoza y Rosario Mozo, y de los elementos de información que nos permiten conocer al resto de la ciudadanía que estamos siguiendo de cerca este trabajo periodístico, y que nos arroja, pues luz efectivamente acerca del número de homicidios dolosos y culposos en este sexenio, y los que estarían, ubicando en el ámbito de las ejecuciones. Estamos frente a la cifra que también ofrecen de los 203,690 homicidios dolosos y culposos, y en este caso, dentro de la cifra, las 83,000 muertes que se identifican claramente como ejecuciones. Y pues te reclamarán algunos al decir que se le adjudica plenamente al presidente de la República las ejecuciones por el tipo de titular periodístico que decidieron poner el presidente de las 83,000 ejecuciones. Adela. Pues sí, evidentemente habrá quien lo reclame, pero es una realidad, Carmen, no es algo que nosotros estamos inventando, no es algo que nosotros estamos magnificando, es una realidad que México vivió durante estos 6 años, ¿no? Toda esta serie de ejecuciones que vienen a partir precisamente de la decisión del presidente Calderón de enfrentar al crimen organizado de la manera que lo enfrentó. En el mismo reportaje que tú tienes en tus manos vienen las cifras de los homicidios dolosos en el sexenio del
presidente Ernesto Zedillo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y se ve claramente el ascenso, ¿no?, en esos terribles números. En esos terribles números, Adela Navarro, pues te agradecemos que los hayas compartido esta mañana. ¿Publicaron esto en qué momento esta semana? Fue nuestra emisión del viernes 23 de noviembre. Exactamente, y está circulando desde entonces, y bueno, pues queríamos recuperarla para compartirla con el auditorio en la República Mexicana que nos hace favor de escuchar esta mañana. Adela, pues estamos en comunicación, te aprecio mucho que hayamos podido conversar esta mañana y buenos días. Buenos días, Camila. Gracias. Se va teniendo idea de los alcances que abarca la palabra corrupción, desde el soborno al funcionario y policía, protección de matones y el favor. Casi cualquier delito tiene arreglo o encuentra con dinero solución.